conversión, hay una multitud de ecuaciones desarrolladas para fenómenos de convección. De hecho, todas ellas son resultado de experimentos. Entonces ahí verán más adelante la complejidad que obviamente se trata de simplificar para poder entender los fenómenos naturales relativos a convección. Como hasta ahorita, si se han dado cuenta, todos los problemas que hemos hecho donde hemos tratado convección, en todos los casos nos han dicho el coeficiente H vale tanto. Bueno, quizás el mayor trabajo que vamos a hacer es ahora encontrar cuánto vale esa H. Ya no nos van a decir cuánto vale la H. El coeficiente de convección, o también llamado coeficiente pelicular, y yo espero que hoy les quede claro por qué se le llama coeficiente pelicular. Bien, pues vamos a darle. Nos queda un buen tiempo de teoría importante. Y vamos a iniciar. Yo espero que en 2 clases alcancemos a ver los conceptos importantes de convección. Y vamos a ver convección forzada por el momento, que es más sencilla que la convección libre o natural. De favor, me interrumpen cuando tengan alguna duda o algún comentario que hacer. Bien, entonces empezamos. Esta figura ya la conocen, ya la he ocupado en otras diapositivas. Esta figura es del libro de Zengel. Bien, es una forma muy gráfica de hablar de la convección. Aire que está a determinada temperatura. Aquí se supone que esta es una placa sólida con mayor temperatura que el aire. Entonces, en este caso, aire, pues obviamente puede ser cualquier fluido. El aire a temperatura menor que está en contacto con la placa o está cercano a la placa, recibirá calor, subirá su temperatura. Al subir su temperatura, incrementa su volumen. Al incrementar su volumen, baja su densidad y por lo tanto tiende a subir. Aquí entra el principio de flotabilidad de Arquímedes que veremos más adelante con el número de Grasov. Ok, hay un flujo de calor hacia arriba. Es importante observar los movimientos convectivos que siempre van a ser ascendentes y una vez que se enfríen vuelven a descender. Esto es el causante, bueno, no el causante, sino la razón de los tornados, la razón de los huracanes, tienen que ver con convección. No hay para dónde hacerse. Bien, voy a poner como 3 o 4 definiciones diferentes relacionadas con convección. Transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes del material. Quiero que observen qué nos quieren decir con mezcla. Mezcla, eso de íntima, bueno. Mezcla de distintas partes del material, se produce mezclado e intercambio de materia. Esta es una característica exclusiva de la convección. En el caso de conducción, se requiere nada más contacto de una partícula a otra para transmitir el calor sin necesidad de moverse las partículas. Convección es el único fenómeno el único mecanismo de transferencia de calor donde se transforma en un fenómeno de transporte de materia y energía, las dos cosas a la vez. Hoy te explicaré más claramente eso, lo de materia y energía. Bien, otra definición, la convección es un fenómeno de transporte de materia y energía que tiene su origen
en diferencia de densidad. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que les acabo de mencionar ahorita en la primera imagen es muy conocido por ustedes, pero lo pongo aquí para que quede más claro. La densidad de un material, de cualquier material, usualmente la ρ, se usa para densidad, es igual a la masa entre volumen. Si el volumen está en función de la temperatura, eso significa que el volumen cambia si cambia la temperatura. Si el volumen se incrementa debido a que sube la temperatura, si el volumen se incrementa, naturalmente la densidad baja porque se incrementa el denominador de esta fracción. Y dado que la masa no la podemos cambiar, la masa se mantiene constante, entonces si sube el volumen, baja la densidad. Y si baja la densidad, tiende a flotar según el principio de flotabilidad de Arquímedes, que luego lo veremos con más detalle en un número dimensional. Bien. Este fenómeno físico que aparece en la parte inferior lo mencioné en la primera diapositiva. Cuando un fluido se calienta, se expande, en consecuencia su densidad disminuye. Aunque hablando de convección, necesariamente hablamos de fluidos, y quiero que les quede de una vez claro que no hay convección en sólidos. La convección se da en fluidos. Bien, también, obviamente que también los sólidos, cuando se incrementa la temperatura, también su densidad disminuye, porque también se expande. Pero aquí estamos hablando solamente de fluidos para el fenómeno de convección. Si un fluido se calienta, se expande y en consecuencia su densidad disminuye. Ya expliqué por qué. Sube el volumen, baja la densidad, baja el volumen y entonces la densidad sube. Y aquí más adelante me recuerdan de hablarles del fenómeno del agua, que es un caso muy especial. Con respecto a esto, como que se sale de la regla el agua y muchas sustancias, pero el agua es muy notorio, muy notorio. Bien. Continúo. Esto de las diferencias de densidad es muy notable en convección libre o natural. No es tan notable cuando es convección forzada. Repito nuevamente. Es muy claro en convección que sucede por diferencias de densidad, es muy claro y notorio en convección libre, que corresponde a la diapositiva, a la imagen de la primera diapositiva. Pero en convección forzada ya no es tan notable la diferencia de densidad. De hecho, puede ser más intenso el fenómeno de transferencia de calor, no por el cambio de densidad, sino por la velocidad del fluido. Hablaremos de eso más adelante. Bien, características de convección. Es el único mecanismo de transferencia de calor en el que existe intercambio de materia. Y hablando de materia y energía, dejen si puedo hacer una semejanza de lo que significa convección. Si una partícula, una partícula que está fría, la voy a poner de verde. Déjenme, está muy grande para una partícula. Ahí está. De verde, de azul. Ahí está una partícula que está fría. Si se le agrega calor, sube la temperatura y la voy a poner ahora más grandecita y se vuelve roja. Es decir, es la misma partícula, pero ahora con mayor temperatura. Creció la partícula en tamaño. Y entonces, mágicamente, se mueve. Se mueve se mueve para arriba principalmente. En convección
libre o natural, esta se mueve para arriba. Y se lleva su propia materia, pero también se lleva la energía, es decir, la transmisión de calor va con todo y la partícula. Se lleva la partícula más caliente o mayor temperatura y se mueve. Entonces, hay transferencia de calor, pero también transferencia de materia. Las partículas que se calentaron viajan con todo y su energía térmica. Es el único fenómeno que hace eso. En la conducción no. Las partículas se quedan en su lugar y nomás van transfiriendo de una partícula a otra que está en contacto. Y lo que hay transferencia es únicamente de calor o de energía térmica. En este caso no. La energía térmica se va junto con todo y la materia. Esto nos va a servir para entender el número de Grashof, que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿O algún comentario? En todo caso, la conducción sería algo similar como hasta el punto en el que ambas partes de las partículas estén, por decir así, en equilibrio térmico, ¿no? En caso de en la convección prácticamente se está por decir así, se retira parte de las partículas del material inicial. Se mueve. Cuando esta partícula que ya se calentó se vaya hacia arriba, seguramente va a estar en contacto con otras partículas y se va a ir enfriando, va a ir perdiendo calor a medida que va subiendo. Cuando se enfríe, entonces regresa hacia abajo. No es extraño que ustedes vean nieve en la punta de las montañas. Normalmente, a medida que se alejan del centro de la Tierra, la temperatura disminuye. Por eso, en las montañas el clima es más frío que a nivel del mar. Entonces, cuando esto sube, va a ir a un medio ambiente con menor temperatura, va perdiendo calor, se enfría y entonces viene otra vez para abajo porque incrementa nuevamente su densidad, se vuelve más pesado. Y entonces están así. En el Ecuador, hablando de la Tierra, en el Ecuador, que es donde recibe mayor radiación solar, ahí normalmente se está calentando la atmósfera y de ahí se generan las corrientes de viento y movimientos convectivos. Esta es una de las razones por la cual los huracanes vienen del Ecuador hacia el norte o del Ecuador hacia el sur. Pero en el propio Ecuador no hay huracanes. Tiene que ver con esto. La presión. A ver, déjame hablar un poquito sobre la presión. Independientemente bueno, voy a hablar de un recipiente que esté a presión. Un recipiente. Si tengo un recipiente que está a presión, y esto lo voy a representar con un manometrito, va a decirles que esto está a presión. Y aquí tiene un fluido cualquiera. Ese fluido pues obviamente se puede representar con muchas partículas. Ahí está el fluido. Si se sube la presión, aún así, si yo aquí abajo le pongo fuego o una fuente de calor, aquí le pongo fuego en la parte inferior, de todos modos, no importando la presión, porque todo va a estar a una presión similar, de todos modos, aquí las partículas se van a viajar hacia arriba. Las partículas que están en la parte de abajo viajan hacia arriba. Y obviamente mientras van viajando hacia arriba también van perdiendo energía, van perdiendo calor y terminan regresando. Bueno, esa última raya conviene que la ponga ya más fría. Y también hay movimientos convectivos. De hecho, aparte del giro de la Tierra, la mayor parte de vientos, nortes, sures, etcétera, se deben a movimientos convectivos.
diferencia de temperatura en diferentes zonas de la Tierra hace que el aire se mueva y genere los vientos, que a su vez generan las olas en el mar por la fricción que hay entre el viento y el agua. Y bueno, así está. Aunque también las propias contenido del mar, el agua del mar, pues también tiene sus propias corrientes por diferencia de temperaturas en la misma agua del mar. Profe. Sí. Con esto de las corrientes de aire, entonces, ¿el cambio de presiones en la atmósfera no tiene nada que ver? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí tiene que ver. Aquí hablé intencionalmente de un recipiente cerrado donde tengo una presión, digamos, casi uniforme debido a que el peso del gas es despreciable. En el caso de un ambiente no cerrado, como en el caso de la atmósfera, que no es un recipiente, a medida que se aleja uno de la superficie de la Tierra, la presión disminuye. La presión atmosférica es mayor a nivel del mar que en una montaña. Y eso también, obviamente, nada, pero ese movimiento de materia por presión no es un movimiento de convección. A ver si me explico. En un tubo cualquiera, para garantizar que exista un flujo, es decir, que un fluido se mueva hacia acá, solamente requiere un requisito, que de este lado tenga una presión mayor que de este lado. Es decir, P1 más grande que P2. Y el fluido va a ir hacia acá. No hay forma de hacerlo al contrario. Es decir, si esta presión es mayor que esto, por ninguna causa va el fluido a irse en sentido contrario. Eso seguramente lo vieron en mecánica de fluidos o en sistema de transporte. Profe, eso es lo que pasa con las calderas, ¿no? De operación de calderas. En las calderas tienes bueno, es que ahí están los dos fenómenos ahí, en las calderas. En las calderas tienes unas bombas de agua de alta presión que alimentan la caldera. Le meten el agua tratada a la caldera. Entonces está siendo empujada por la presión de descarga de la bomba. Claro que el fluido, a medida que va recorriendo la tubería de caldera, va perdiendo energía por fricción y la presión de entrada a la caldera es mayor que la presión de salida de la caldera. Sí, por las pérdidas por fricción. Si no, no podría ir en un sentido único, unidireccional por parte del agua. Pero hay otro fenómeno importante ahí, que cuando metes el agua a la caldera se va calentando el agua. Y se va calentando hasta que cambia de fase y se vuelve vapor. Y obviamente que un litro, para que tengan una idea, a lo mejor ya se los he mencionado, no sé, hay muchas cosas que no sé si ya se las mencioné, pero habría muchas cosas que se las repito, qué bueno. Aproximadamente a una presión baja, una presión casi atmosférica, un litro de agua les produce aproximadamente 1.500 litros de vapor. Y nada más por este solo hecho, un litro de agua que entre a la caldera, que se transforma en vapor, se va a transformar en 1.500 litros, significa que tiene una densidad muy baja el vapor con respecto al agua y por lo tanto, pues el vapor inmediatamente va para arriba. No van a encontrar una caldera, obviamente que sea diseñada por ingenieros, en donde la entrada de agua esté por arriba y la salida de vapor esté por abajo. Siempre va a entrar el agua a las calderas por la parte inferior y por la parte de arriba va a salir vapor. Ese es el flujo natural porque el vapor es menos denso que el agua. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿No?
Sí, profe, ya quedó claro. Ok, Sí, profe, quedó claro. muy bien. Continúo entonces. Bien. Sí, Profe, nada más un comentario que me quedó con la duda. los Comentó que algo sean. sobre que el agua actúa de manera diferente. ¿Eso se debe a su calor específico? No exactamente, no exactamente. Ahorita vamos a llegar para allá. Johan, me comprometo a que no pase esta clase sin que les mencione este fenómeno, porque de ese fenómeno depende nuestra vida. Nada más por eso se los voy a mencionar. Sí, gracias. Ok, gracias por recordarme. ¿Algún otro comentario sobre esto? Bien, no tengo prisa, me interesa que les vaya quedando los conceptos lo más claro posible. Dejen ver qué tengo aquí abajo. Bueno, ahí está. Este fenómeno es muy usual cuando les dejan a ustedes, bueno, al pendiente, si ya no se hierve la leche, antes sí servía, se compraba la leche bronca y servía y nos dejaban ahí cuidando la leche para que no se tirara, porque si se tiraba ya no te tocaba nada de leche para la cena. Pero si ponen agua a calentar, hay fenómenos muy interesantes que van a observar ahí. De hecho, la unidad 4, vamos a ver cambios de fase y vamos a ver esos fenómenos que son muy interesantes. Hasta estas burbujitas que se ven ahí tienen importancia. Bueno, voy a lo que sigue. Bien, esto es muy obvio. Si una capa de material más fría y más densa se encuentra encima del material caliente, entonces el material caliente asciende a través del material frío hasta la superficie. Por supuesto que el material caliente va perdiendo energía porque lo va cediendo al material frío. Y así se vuelven los movimientos convectivos. Esto me recuerda a un suceso muy obvio cuando estaba yo dando clases en un lugar que no me da orgullo. Bueno, ahorita terminando de la otra definición les comento esto. ¿Es litesca, profe? No, yo no dije nada, Que conste, yo no eché la culpa a nadie. Nomás dije un lugar donde no me gustaría presumir. Ahí voy. Es que no es una institución, es la gente. Es la gente. Y no hablo de los alumnos, por supuesto, hablo de gente corrupta. Bien, el material ascendente disipará su energía en el entorno, se enfriará y su densidad aumentará, con la cual se hundirá reiniciando el proceso. Esta diapositiva es muy simple, justifica y relata qué es lo que sucede para los movimientos convectivos y, por supuesto, que los huracanes y los tornados y los vientos del norte y las suradas tienen que ver con esto. Bueno, continúo. Realmente en todos los libros van a encontrar que la convección se divide en dos, natural y forzada. A la natural también se le llama convección libre. Convección libre o natural y libre son sinónimos. Y la convección forzada, sí, Jordi. Tengo una pregunta. En la diapositiva anterior decía que la capa de arriba es la que transmite la convección, ¿no? No, a ver, Sí, aquí está. la capa del material más fría y más densa se encuentra encima del material caliente, ¿no? Esa parte, disculpe. Ok, sí. Eso tiene que ver con lo del agua, ¿no? Porque el agua se supone que se hace una capa de hielo arriba primero y luego se empieza a congelar todo lo demás. Pero no es más denso, ¿no? Ahorita vamos para allá. Todavía es lo mismo que Johan me pidió que explicara, pero vamos a tener tiempo para poder hablar de esto. Bueno, voy a hablar entonces de la institución donde no me gustaría presumir que estuve. Bueno, quizás con los alumnos sí, pero el ambiente laboral fue muy corrupto, entonces mejor huí de ahí. Dejen decirles qué pasó.
porque tiene que ver con esto y es muy obvio, bastante obvio, pero bueno, pues son sucesos que dicen, lo que uno cree que es muy obvio, para otros no es tan obvio. Cuando estaba yo ahí dando clases, bueno, pues son aulas grandes de a 50 alumnos, etcétera. O sea, acá está un aula. Y en ese entonces, que no hace tampoco tanto, hace unos, ¿qué será? 15 años o un poquito más, que estaba yo ahí y bueno, finalmente, afortunadamente, quizás en parte por mi iniciativa salimos 29 profesores al mismo tiempo. No aguantamos estar ahí. Bueno, ahí en esas aulas había climas, pero eran climas de ventana. Las climas de ventana. Y bueno, y de hecho estaban también ahí pegadas a las ventanas. Se hacía el agujero ahí en la ventana, se ponía un soporte y ahí estaban los climas. Y era un ruido, mucho ruido. Aparte de los 50 alumnos callados, el sonido de los climas, que además no eran tan eficientes, pues habría que llevar 2 botes de agua para no atorarse de tanto subir el volumen. Bueno, era generalizado la protesta por el ruido que había en las aulas. Y esto dejen ponerlo así, había algunas ventanas que tenían sus soportes y ahí le ponían los climas. Ahí estaban los climas. El soporte obviamente transmitía a la ventana y no solamente era el ruido del clima, sino que parecía tambor también las ventanas. A otro se le ocurrió, oye, pues no, vamos a poner los soportes al piso, que no se apoyen en las ventanas. Bueno, lo cual es una buena decisión. Pero bueno, no me tocaba a mí meter mi cuchara ahí. Ahí está un soporte. Pero de todos modos están los climas pegados a las ventanas en el agujero que le hacían y bueno, la vibración seguía. Bueno, ya la protesta ya era muy clara por todo el mundo, era incómodo, etcétera, etcétera. De tal forma, o damos clase y apagan los climas y se aguantan el calor, o gritamos. Bien, en alguna ocasión, llegando yo a dar clases, me encontré con que el aula donde yo iba a dar clases, pues estaban golpeando con martillo. Le dije, a ver, déjame ver qué se pasa. Estoy dando clases, no se puede dar clases así. Y estaban abriendo un agujero. Bueno, voy a ponerlo aquí, porque así está el dibujo. Estaban haciéndole un agujero al nivel del piso. Al nivel del piso y pues ya les pregunté a los trabajadores que estaban ahí, oye, ¿qué están haciendo? Pues eran trabajadores, les habían pagado por hacer esos agujeros. Dice, pues profesor, nos mandaron a hacer 2 agujeros. Digo, ¿puedo saber para qué? ¿O ahí va a haber perros o gatos? No sé qué pasó. Dice, no, me dice que van a poner los climas aquí para que no hagan ruido. Me acuerdo que les dije a los trabajadores, a ver, yo no quiero quitarles su trabajo, pero por favor dejen de hacer el agujero porque se me hace que están equivocados quien le haya dado esa instrucción. Ya fui a la dirección y oye, una pregunta, no sé si alguien dio la orden de hacer agujeros para los climas a nivel del piso. Sí, ingeniero, fui yo. Mire, fíjese que con esto vamos a evitar el ruido. Porque ya el soporte, la ventana, ya no va a haber problema de ruido porque esto va a estar pegado al piso. Le digo, sí, tienes razón. Es una buena solución para el ruido. Es una buena solución, ya no va a haber soportes, no va a haber ventana y entonces va a estar chido eso. Entonces el señor le vamos a poner una palomita porque disminuyó el ruido. Digo, hay un problema. ¿Qué, ingeniero? El aire frío es más pesado que el aire caliente. A ver. Sí, lo que pasa es que si pones tú los climas ahí, los alumnos y yo, lo que vamos a tener fríos van a ser los pies.
Nada más. A ver. Sí, el aire acondicionado me va a aventar aire frío, pero solamente a los pies. Todo lo demás de ahí para arriba va a estar calientito. Y no hay forma de que el aire frío se vaya para arriba. Bueno, ya no les alargo la historia, se suspendió la obra. Se suspendió la obra y bueno, seguimos otro rato con los climas ahí hasta que les dije bye, adiós. Pero bueno, es importante entender por lo que acabo de explicar de convección, que si ustedes necesitan calefacción porque viven en un lugar muy frío, no sé, Rusia, Canadá o Perote, entonces la calefacción, que bueno, si son países europeos donde hay más dinero, más recursos, le ponen en la parte de abajo, en el piso, abajo de la madera del piso, le ponen agua caliente. H2O, agua que esté pasando ahí, agua caliente. Obviamente la pueden calentar con un boiler si quieren, o diferentes métodos para calentarla, con un intercambiador geotérmico, por ejemplo. Y entonces se calienta el piso y la corriente de aire caliente va para arriba y les cubre la habitación confortablemente. Pero si ustedes van a enfriar, el aire frío hay que meterlo por la parte de arriba. Por acá arriba tiene que entrar el aire frío para que cuando entre a la habitación no le quede más remedio que irse para abajo. Y entonces sienten como que los están bañando con aire fresco. No estoy más que aplicando lo que acabo de hablar del fenómeno de densidad. Si es sistema de enfriamiento, todos deben de venir del techo. Vean supermercados, vean USB, los aires acondicionados tienen que venir de la parte de arriba si es enfriamiento. Si Profe, hay que ponerlo desde abajo. entonces, ese es el motivo de los extractores de aire, más que nada para aire caliente en caso de refrigeración, ¿no? En sitios más grandes. No solo de refrigeración. La industria, si ustedes ven un galerón de industrial donde hay muchos trabajadores. Cuentan a veces con pequeñas tomas hacia arriba. Todos tienen ventiladores acá arriba. Uh-huh. Incluso algunos que dan vueltecitas, están girando. Tiene dos funciones importantes. Uno, sacar el aire caliente. Y dos, humos. O sea, contaminantes que haya el ambiente se van normalmente, si es contaminante de combustión, se va a ir para arriba, entonces lo sacan por arriba. Meterle un ventilador por este lado al edificio no es, bueno, sí es una buena decisión si va a estar metiendo el aire. Si lo va a estar sacando, no. Dejen comentarles un proyecto en el cual participé. Bueno, pero es que no quiero distraerme tanto, pero pues no hay más. ¿Qué quieren? Estoy más correteado que un caballo de carreras. Participé varios maestros de ahí, de la universidad. Uno de ellos ya falleció, el doctor Carlos Octavio Rivera Blanco. Entramos en un proyecto de generación eólica en la estación en la línea del metro, la línea número 7. La línea 7 del metro. La razón es que hay en el metro de la Ciudad de México una temperatura muy elevada, mucho calor dentro del metro, pero el objetivo no era refrigeración, era aprovechar el aire que empujan los trenes. Como son túneles, cuando un tren arranca, pues va empujando aire, porque es un túnel.
Entonces el proyecto fue poner aerogeneradores para aprovechar ese aire empujado por el tren y generar energía eléctrica. Ganamos ese proyecto, compitieron la Universidad Benemérita de Puebla, Universidad de Guadalajara, uno de la UNAM, y bueno, ganamos el proyecto. Eso le dejó a la UV. ¿Quiénes participamos ahí en ese proyecto? Entonces, el que estuvo de vicerrector anteriormente al actual, el doctor Andaverde, estuvo Carlos Octavio, el cubano, el doctor Artemio Benítez Fundora, el doctor Francisco Arenal y yo. Y ya tuvimos colaboradores, a 2 doctores de la UNAM y otro de 2 de Oaxaca. Bueno, ganamos este proyecto, pero el por qué les estoy mencionando esto es muy sencillo. Como un efecto colateral de aprovechar la energía, querían que también se bajara un poco la temperatura en el metro. Y si ustedes se suben a un metro, que seguramente se han subido, y ya prometo ya no seguir dando esto, ahí está el carro del metro. Y si ustedes entran, ahí cuando suena la... entran al metro, a ustedes probablemente sí les cause más problemas que a mí, pero yo cuando entro ahí, el ventilador dentro de los metros está en la parte de arriba. Aquí está en la parte de arriba y lo despeina uno todo. Estoy hablando por dentro, ¿eh? Es decir, que en el metro, por aquí les meten aire. Aquí está el ventilador. Ustedes están parados ahí y sienten que el aire les despeina. Yo ya no siento que me despeina, siento que me alisa. Y las salidas de aire están por aquí. Aquí están en las orillas, en la parte inferior están las salidas del aire. Eso, lo único que tienen que hacer es acordarse o ir a México, meterse al metro y ver que por arriba les entra el aire y lo despeina. Entonces, cuando fuimos a hacer mediciones ahí de cuestiones energéticas y viento, le digo, oye, Carlos Octavio, doctor de la UNAM, que fue profesor de aquí de la Universidad Veracruzana, fuimos compañeros en la maestría y bueno, le digo, oye, Carlos, se me hace que esto está equivocado. Si se pretende enfriar o bajar la temperatura, esto es la peor inversión que acaban de hacer. O sea, ventilan, el ventilador entra por arriba y sale por abajo. Y las corrientes convectivas es al revés. Meto el aire frío por abajo y debo sacarlo por arriba. Dice, tienes razón, Oscar. Tienes razón, pero los trenes ya traen el ventilador arriba. Pues ya lo sé, pero esto no ayuda. Le están metiendo aire calientito al tren. Bueno, ya no les doy más detalles. Hubo un alumno mío que se tituló con esto. Con el sistema de ventilación a la línea 7. Bueno, pues tiene que ver con procesos convectivos. No hay vuelta de hoja ahí. Bueno, ya me retiro de aquí porque si no, no voy a terminar nunca. Miren qué metrito hice. ¿Ya ven? Seguimos. Ahora sí, les dije que usualmente van a encontrar la convección clasificada como natural o libre y forzada. Esto de cambio de fase, en algunos manuales o libros viene como un extra, pero no, mentira, este cambio de fase incluye estas dos. O sea, en este fenómeno de cambio de fase existen las dos, pero no es un mecanismo extra a estos dos. Le llaman cambio de fase como algo extra porque pasan fenómenos no tan usuales, pero siguen siendo, no dejarán de ser naturales y forzados. Entonces,
Esto alguno puede pensar que pues, está equivocado Silva ahí. Explico por qué está ahí lo de cambio de fase. Ya vimos anteriormente en forma rápida la convección natural. Su origen es la diferencia de densidades. Y en cambio, convección forzada, la causa del mezclado es algo externo. Es algo externo, no es la diferencia de densidades, aunque no deja de existir el cambio de densidad. Pero el principal causante de la convección forzada es algo externo, que puede ser un ventilador, un compresor, o el norte, o sea, cuando hay viento, ese viento no es originado para un cuerpo que está, fijo, se considera ya convección forzada si existe algo que está extra haciendo mover el aire. En la convección natural, no, lo vemos cuando vea Reynolds, si no, no voy a avanzar. Ok, continúo. Bien, ahora sí vamos a analizar un poco más de cerca la ley de enfriamiento de Newton, utilizada para convección. Bien, ¿qué cosas nuevas voy a poderles mencionar aquí? Sí, hay varias y muy importantes. Bien, este flujo de calor no tiene mayor problema, son joules sobre segundo, son watts. Coeficiente de convección, que también se le llama coeficiente pelicular. Esta área es superficie de intercambio. Cuando digo superficie, estoy hablando de un sólido. Es decir, que debe de haber alguna superficie ahí para calcular flujo de calor. Esta T, que usualmente lo pueden encontrar en los libros como T, TP, TS o TW, más usualmente en TW. Es la temperatura de pared, wall. Temperatura de pared del sólido, por supuesto. Y el área que voy a utilizar aquí es el área del sólido. Porque para un fluido, pues ¿cómo le van a calcular el área a un fluido? Si ocupa además el volumen donde esté. Entonces no hay forma de que esta área sea del fluido, sino de una superficie. Y T infinito ya mencionamos anteriormente que es la temperatura media del fluido. Aquí dice fluido libre, es decir, no el que está en contacto con la pared, sino el promedio del fluido que está alejado de la pared. Bien, ahora sí vamos con esta delta T. ¿Dónde sucede esta diferencia de temperaturas? Sucede en una capa de fluido llamada capa límite, en este caso térmica. Pero nosotros vamos a estudiar aquí por convección dos tipos de capa límite. La capa límite hidrodinámica, que supongo que ya la vieron en mecánica de fluidos o en sistemas de transporte. Entonces, ahorita voy a verificar si efectivamente ya lo vieron y ya lo saben. Y sucede en una capa pequeña, que es donde se realiza exactamente el cambio de temperatura. Es decir, que aquí hay gradiente. Voy a ponerlo así, a ver si me explico. Todo esto que está esta es una superficie sólida y todo lo que está encima es fluido. Encima de esta raya gris, todo es T infinito. Todo el fluido que está encima de esa línea gris es T infinito, temperatura promedio. En otras palabras, el fluido que está encima de esa raya nunca se entera que hay una placa más caliente o más fría, es decir, no lo alcanza a afectar. Pero en este espacio sí. De hecho, el fluido que esté pegado al sólido
adquiere la temperatura del sólido, temperatura de pared. Pero a medida que se va alejando del sólido, su temperatura va cambiando. Va disminuyendo si el sólido está más caliente y va aumentando si el sólido está más frío. De tal forma que aquí van a ver en definiciones que veremos más adelante que esta línea gris equivale al 99% de la temperatura infinito. Es decir, que justo ahí, si yo paso un poquito más arriba de la línea gris, ya tengo la T infinito. Entonces se le llama capa límite térmica a toda la zona donde hay afectación a la temperatura del fluido hasta que llegue al 99% de la temperatura infinito. Después de eso ya el fluido no se entera que existe una placa caliente o fría. A veces se le llama capa límite térmica, pero merece atención de nosotros. ¿Quién inventó, quién descubrió esto? Fue un alemán, Ludwig Prandtl, 1904. En 1904, él hizo un paper, un artículo, en donde explica su teoría en ese momento, la capa límite hidrodinámica. ¿Alguien se acuerda qué es la capa límite hidrodinámica? Yo creo que todos deben de saberlo. Hidrodinámica. Bueno, al menos si yo estuviera dando hidráulica, mecánica de fluidos, pues es de cajón. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Donde no existe el movimiento, ¿no? Donde... No, Jordi, claro que no. Sí existe movimiento. ¿O es donde está la viscosidad? En todo el fluido hay viscosidad, Jordi. Eso, sí, pues ya le pusiste capa límite. La pregunta es, ¿qué es la capa límite hidrodinámica? Era algo así donde los efectos de la densidad no afectan mucho al movimiento del fluido. No. ¿Alguien más? Tiene que ver con el tubo. ¿Con el qué? Con el tubo, con la tubería. Ah, pero pues puede ser una lámina, puede ser una pared, puede ser un techo, no tiene que ser redondo, circular. Es donde ya empieza a afectar se fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿La textura del tubo o la...? Rugosidad. Eso. A ver, la rugosidad de un tubo, la pared interior. Es donde ya empieza a afectar, ¿no? Al flujo. Pues no. Sigo escuchando opiniones. A ver, ya pasaron, ¿verdad? Mecánica de fluidos y sistema de transportes. You are now unmuted. Sí, Están impulsando sistemas, profe. Están en sistema. Y en mecánica de fluidos no lo vieron. Pues es la única que pudieron haber visto. La térmica no la van a ver ahí ni queriendo. Bueno, ¿alguien más opiniones? No les voy a hacer bullying, les voy a explicar qué es. ¿Quién más? ¿Por qué tiene tanta importancia para los ingenieros la capa límite? Yo no espero que conozcan la capa límite térmica porque seguramente no la han visto en ningún lado. A menos de que Jordi le hayan encargado una investigación profunda y la haya encontrado. Pero lo que sí debieron haber visto es la capa límite hidrodinámica, y voy a ser concreto, debieron haberla visto en la parte de hidrodinámica de mecánica de fluidos. Obligado, les voy a decir ahorita por qué. Bien, ¿alguien más?
1, 2, 3. Bueno, ni modo. Ahí voy. Ahí voy. Voy a hacer un poquitito de historia para que sepan la importancia de esto. No soy bueno en historia, pero sí, la ciencia me llama la atención. Hablando fue 1800, en el siglo de 1800, es decir, el siglo XIX, hubo un señor muy famoso, investigador científico, llamado John, a ver, no sé si está bien escrito, Joan, no lleva una H por ahí. Creo que es así, Joan Leyrand de Alembert. Ahí luego lo buscan en internet para que vean. Jean Leyrand de Alembert obviamente es un francés. Y a mí no se me olvida, primero porque agarrando un libro de ciencia me cuentan algo de Alembert. De Alembert, bueno, a mí no se me olvida porque este es Juan el Redondo del Alambre. Y efectivamente era gordo. Juan el Redondo del Alambre, entonces no se me olvida. Explico brevemente, es un libro escrito por, bueno, Ciencia para Todos se llama, de hace años que leí eso. Resulta que había una pareja de creo un zapatero con su esposa, que no podían tener hijos, estaban todavía jóvenes, pero no podían tener hijos. Le estuvieron batallando y nada, hasta que una noche lluviosa, así dice, no lo estoy inventando, una noche lluviosa y fría en Francia, tocan la puerta a medianoche, como siempre, quien se despierta es la mujer, y pues sale a ver quién toca la puerta. Y para su sorpresa, cuando abre la puerta, ve un Moisés o una cunita ahí, con un bebé. Ahí está, obviamente bien cubiertito porque estaba haciendo mucho frío. Y pues, ¿y esto? Y inmediatamente lo mete y le habla a su marido, oye, ¿qué crees? Pues, ¿qué? Pues que ya tenemos niño. ¿Cómo que ya tenemos niño? Sí, ya tenemos un niño. Lo pusieron ahí afuera en la casa, tocaron la puerta. Pues empiezan a ver que traía el niño, así dice la historia, ¿eh? Y traía una nota ahí, una nota donde decía, nada más puso su inicial, pónganle ustedes una M. Soy M. Sé que ustedes son buenas personas. Sé que no pueden tener hijos. Quiero encargarles a mi hijo. Yo me encargaré de todas las cuestiones económicas del niño y de ustedes. En otras palabras, yo tengo mucho dinero. Y efectivamente, ahí ya iba su primer saquito de dinero. Pues a estos señores, pues de gloria, ¿no? ¿Saben? Claro que sí. Empezaron, su economía ya estuvo menos apurada. Y este señor era Joan. El niño era Joan. Se enteran, obviamente, que el niño se lo había entregado a esta señora rica porque era hijo del pecado. En otras palabras, le pusieron el cuerno al marido. Y pues obviamente no querían que se enterara. Y así sucede. El niño recibe dinero en forma anónima con M. Fue muy bueno en la escuela. Tenía para comer todo lo que quisiera, pues estaba gordito. Y finalmente se muere el marido de la madame.
el marido riquísimo se muere, o lo mataron, no sé, pero se muere. Y entonces ahora sí Madame puede ver al padre del niño. Ahora sí sabes que podemos tener el amor ya con toda libertad. ¿Qué te parece si vamos por nuestro hijo? Está con el zapatero. Fueron por Jean Leron de Allenberg, se identificó a la señora, yo soy M, y yo le he estado mandando el dinero, entonces he estado vigilando a mi hijo, veo que está muy bien, entonces venimos por él. ¿Cómo? Sí, ya venimos por él. Ya no tenemos problemas que esconder. Bien, ya este John Leron de Allenberg no es cualquier persona. Él y Diderot escribieron la primera enciclopedia que existía en el mundo. Se decía que Diderot y de Allenberg sabían de todo y a profundidad. Eran muy, muy intelectuales, muy, muy buenos. Y dirán, bueno, ¿y para qué nos cuenta la historia de Allenberg? Porque de Allenberg, dentro de sus estudios matemáticos y de fluidos, estuvo un buen tiempo tratando de explicar las fuerzas de arrastre de un cuerpo que esté en medio de fluidos. Aquí va un fluido. Y si yo tengo un cuerpo ahí, pues el fluido empuja al cuerpo. Entonces de Allenberg estaba buscando ecuaciones para encontrar cuál es la magnitud de la fuerza de empuje de un fluido alrededor de un cuerpo de diferentes formas, lo cual no es cosa sencilla, ¿eh? Y estuvo batallando mucho de Allenberg, finalmente lo dejó. Es decir, este señor de Allenberg es uno de los creadores de las famosas fuerzas vivas y fuerzas muertas. Todavía se le conoce a la conservación de la energía cinética como fuerzas vivas y fuerzas muertas. Pero bueno, habría mucho que hablar de Allenberg. Lo que me interesa nada más ahorita es esto. Con los conocimientos de ese siglo XIX, conocimientos matemáticos de fluidos, etcétera, no encontró suficiente razón para explicar el empuje del fluido a un cuerpo. Tuvo que pasar algunas décadas hasta que el señor Planck sale con su teoría de la capa límite hidrodinámica. Y resulta, por eso le digo que es imposible, bueno, no imposible, es incorrecto que hayan pasado a mecánica de fluidos y no lo sepan por la siguiente razón. Voy a borrar. ¿Alguien recuerda la ecuación de Darcy-Weisbach? Que me ayude a ver si es cierto. 1, 2, 3, que conste que no le estoy dando yo fluidos. H igual a F. A ver. L sobre D. B cuadrada sobre 2G. ¿Ya se acordaron? You are now unmuted. Sí, señor. Sí, señor. Coeficiente de fricción. Pérdida por fricción en un tubo de longitud, de diámetro, la velocidad del fluido, etc. Esa es la ecuación de Darcy-Weisbach. Es que tampoco avisa, profe. Hay una para velocidad también, ¿no? Que está bien larga. Son derivadas. Pueden estar, si tienen caudal igual a velocidad por área, entonces sustituyen la velocidad, le ponen en lugar de velocidad el caudal al cuadrado, etc. Y el área es tipo, entonces las pueden alargar. Pero el origen es esto. You are now unmuted. Perfecto. Bien, estas pérdidas por fricción, las pérdidas por fricción de cualquier fluido en movimiento se deben, señores, nada más que a esto. A la capa límite hidrodinámica. El señor Planck dice, todas las pérdidas de energía de un fluido que va en movimiento
de fricción se deben a la capa límite. Ahí se pierde todo, nada más en esa capa. Y entonces se vuelve muy interesante e importante. ¿Por qué? Sí. Más o menos ya creo que ya hice un poco de memoria, es que la verdad está un poco perdida esa parte del término. No es la capa que supuestamente en un líquido o un fluido que se encuentra en movimiento, sería la capa en la cual ésta se encuentra, por decirlo de cierta manera, de manera estática. Principalmente sería la que se encuentra en contacto con la superficie o la capa que limita el fluido. No exactamente, José. Algo de lo que dices es cierto, pero no es la totalidad de la capa límite. Sí, le digo, tengo muy borroso el concepto en este momento, ya que fue un poco más por nuestra cuenta en ese tiempo. Fue cuando inició prácticamente la cuarentena. Ah, Chihuahua, bueno, ya tenemos aquí echarle la culpa. De cuarentena es cuando tienen embarazo, cuando dan a luz. Ah, también cuando se enferma uno de COVID, ¿verdad? Bueno, ya. Ahí va, explico rápidamente esto. Imaginen que esta es la velocidad del fluido. Para aclarar lo que acaba de decir. Todo mientras esté arriba, y aquí no va a ser delta T, va a ser delta B. Para la capa límite hidrodinámica, que fue la que desarrolló Ludwig Prandtl y que justifica todas las pérdidas por fricción. Por supuesto que el señor de Allenberg, si hubiese tenido la teoría de la capa límite, hubiera comprobado cuál es el empuje realizado por un fluido a un cuerpo sumergido en él. Bien, por eso es la importancia. Estoy enlazando unos con otros. Si esta sería la magnitud de la velocidad encima de la capa límite, lo que pasa aquí es lo siguiente. Justo en esa línea gris sería el 99%, punto 99 de la velocidad esta. Y tiene razón, el fluido que esté pegado al cuerpo tiene una velocidad cero. De tal forma que si esto es lineal, las velocidades van a estar así. A medida que me alejo de la pared, el fluido tiene mayor velocidad. Esto se llama capa límite. En un tubo se aprecia fantásticamente porque, bueno, ya me voy a interrumpir aquí porque si no, pues voy a dar clases de fluidos y creo que hay otro que los debe enseñar. Cuando hay un fluido en un tubo, el perfil de velocidades adquiere esta forma. Ahí va en friega el fluido. Lo cual significa que justo en medio del tubo la velocidad del fluido es más grande. Y el fluido que va pegado a la pared se atora y su velocidad es más pequeña, por supuesto. Bueno, este perfil es generado por la capa límite. ¿Capisci? You are now unmuted. Sí, profe. You are now muted. Bien. Ya entonces, la importancia de Prandtl es que fue hasta 1904 que él desarrolla la teoría de la capa límite y se comprueba. Y este señor es uno de los causantes de los vehículos aerodinámicos. De hecho, hay fenómenos muy interesantes que aprender ahí. Por ejemplo, el desprendimiento de la capa límite. Desprendimiento de la capa límite. Bueno, lo que pasa es que me emociono y ya mejor le voy a parar aquí, porque si no ahorita les voy a explicar qué pasa en un camión chato y bueno, quédense entonces que esta diferencia de temperaturas, en otras palabras, la transferencia de energía térmica o el calor se transmite justo en la capa límite, pero térmica. Bueno, continúo, nunca creí entretenerme tanto en una diapositiva, pero así me sucede. Va. Ahora sí hablemos del coeficiente pelicular, H o alfa. Nosotros hasta ahorita hemos ocupado la H. La ecuación de ley de enfriamiento de Newton viene como una H. Si agarran un libro
especialmente de países comunistas o socialistas, en este caso como ruso, en lugar de la H usan la alfa. El alfa. Les digo esto porque si agarran otro libro de otra nacionalidad, se van a encontrar con cosas más raras. La K que utilizamos en conductividad térmica es lambda en un libro ruso. Esta es conductividad y esta alfa es el símbolo de coeficiente pelicular o coeficiente de convección. Bien, aquí está la definición del coeficiente de convección. Toda la transferencia de calor por convección está gobernada por este coeficiente. El coeficiente no es una propiedad de los fluidos ni de los sólidos. No es una propiedad. Por lo tanto, yo no puedo decir que el acero, la madera, el cobre, el bronce, tiene un coeficiente H. No es propio de un material. Sus unidades son watts sobre metro cuadrado Kelvin, o grados Celsius, o grados Fahrenheit, o grados Rankine, dependiendo en qué sistema estén. Más que si son grados Rankine o grados Fahrenheit, aquí no serían watts, serían BTUs. BTUs sobre hora, BTUs por hora. Esto representa la cantidad de calor por unidad de tiempo y superficie. Definición de coeficiente pelicular que viene en el examen. Es la cantidad de calor por unidades de tiempo y superficie, que puede ser transferido si la diferencia de temperatura es de 1 grado. Ya está. Cantidad de calor sobre tiempo es el flujo de calor, Q punto. Superficie, que eso es watts. Superficie, metros cuadrados y por cada grado. Bien, ahora les voy a presentar valores típicos de coeficientes de convección. Bien, no recuerdo de qué libro saqué esto, pero lo pueden encontrar en diferentes libros. Los intervalos pueden variar dependiendo de la fuente, pero son aproximados. El interés de esto es que sepan lo siguiente. Convección libre significa que no hay nada extra que origine movimiento del fluido, si no es el cambio de densidad. Por convección libre, el coeficiente puede ir desde 5 hasta 25. Sería muy extraño que tengan una H de convección libre de 100 o 250. Sencillamente hay que sospechar de que ese dato está equivocado. Convección libre en agua es de 500 a 1000. Y esto explica un fenómeno que han visto seguramente en las películas. Y a lo mejor lo han vivido un poco en algún norte. Dejen ver. Si se han fijado en alguna película, especialmente donde hay nieve, que si está alguien en un lago congelado, está un lago congelado, este es hielo, y bueno, abajito pues hay agüita, tienen una capa de hielo ahí, y sucede, con frecuencia sucede, que la temperatura aquí, voy a poner un ejemplo que sea de menos 20 grados Celsius en el aire. Y el agua, si le meten un termómetro, probablemente la encuentren a menos, voy a ponerle menos 15. En otras palabras, el agua está ligeramente más calientita que el aire. Y ustedes andan caminando por ahí arriba. Espérenme que me salió muy feo ahí. Bueno, ahí andan.
corriendo, ¿qué digo yo? Ahí van en friega, tienen 20 grados Celsius negativos y en el agua 15, y se rompe esto, y ustedes caen al agua. Bueno, aquí se están ahogando. Y resulta que muy rápido pueden tener hipotermia, es decir, si no lo sacan rapidito, se murieron. Y ven en las películas que cuando alguien se cae a un lago helado, lo sacan, lo desvisten, le dan masaje, lo ponen cerca al fuego, si no, se muere. Hipotermia. Parece contradictorio. Oye, pero si el agua está menos fría que el aire, ¿cómo le va a dar hipotermia si está a mayor temperatura que afuera? Bueno, la explicación es muy sencilla. Muy sencilla. Aquí está. El coeficiente de convección del agua es muy elevado. 100 veces más que el coeficiente de convección al aire. Por supuesto que el fluido, el sólido sería el cuerpo, con un coeficiente tan grande como el flujo de calor. Permítanme. Ya no sé si estoy en material y si no les pongo el sigma. Flujo de calor es directamente proporcional a la H. Por lo tanto, aunque tenga menor temperatura, al tener un elevado coeficiente de convección, la entrega de flujo de calor es muy grande. Ok. A ver, no sé si esas preguntas acaban de venir ahorita o ya estaban ahí. 16, 17. Ya están, son antiguas. Bien, la razón por la cual surge la hipotermia es por el coeficiente de convección. Y eso es convección libre. Si esta agua se está moviendo, peor tantito. Cuando se está moviendo el aire, porque hay un ventilador o porque hay norte, entonces la convección forzada se vuelve de 10 a 500, el coeficiente de convección. Pero si está moviendo el agua, entonces va de 1000 a 15000. Este es el intervalo donde puede caer el coeficiente H. En agua hirviendo, la convección está en 2500 a 25000. Y vapor condensando, es decir, el cambio de fase de vapor a líquido, de 5000 a 100.000 vale el coeficiente de convección. You are now unmuted. Esta es 100. You are now unmuted. Bueno, ahí está 100, aunque pareciera lo más adecuado ponerle 1000, ¿no? Por la razón. Pero lo confirmo en el libro donde lo saqué. Yo creo que es 100. Es decir, que puedo tener, déjenme ver, agua 500. No, pues tienes razón. No puede ser una cifra menor a este intervalo. Sí, probablemente sea 1000. Lo verifico, es buena la observación. Entonces lo mismo para la forzada en aire. Déjame ver el aire. No, porque No, en el aire no hay problema. En el aire no hay problema. Está correcto. Lo que sí puede estar incorrecto aquí porque no puede estar abajo de la convección libre del agua. Sí es bastante probable que sea 1000 ahí. Bien. Bueno, les pongo esta tabla para que vean la diversidad de valores que puede haber. Por lo tanto, pues sería algo muy interesante para cada caso calcular cuánto vale la H. Y eso es en lo que nos vamos a entretener casi el resto del curso de transferencia de calor. En encontrar las H's y obviamente calcular el calor y todo, pero hay que calcular las H's. Aquí nomás viene aire y agua, pero puede ser cualquier sustancia, cualquier líquido, puede ser etilenglicol, puede ser nitrógeno, puede ser hidrógeno, cualquier fluido, se puede hacer el cálculo de la H.
Bien, ahora sí aprovecho lo que mencionaban del agua, que quedó, a ver, Jordi, no fue Jordi, fue Johan. Tu pregunta que hiciste hace ratito. Ya lo perdimos. No, profe, perdón, tenía problemas con el audio. No sé A ver, ¿qué fue, Johan? Ah, sí, sobre el calor específico, si tenía que ver algo con lo que estaba relacionado con el agua. Ujú. Sí, tiene que ver eso en cómo reacciona, ¿no? Porque creo que la temperatura del agua, bueno, con el calor específico es igual si se mantiene en estado líquido y cuando está en estado gaseoso o, o sólido, creo que el calor específico baja, ¿no? A la mitad. A ver, ahí voy. Voy a explicar un poquito porque es muy interesante. Según yo, bueno, para mí muchas cosas son interesantes. El agua presenta un fenómeno muy importante, raro y extraordinario porque gracias a eso estamos vivos. Explico por qué. Dijimos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Y dijimos que el volumen está en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo subo la temperatura, sube el volumen y baja la densidad. En otras palabras, la densidad está en función inversa de la temperatura. Si la temperatura sube, la densidad baja. Si la temperatura baja, la densidad sube. Bueno, hasta ahí estamos bien. En todos los libros van a encontrar eso. Y les van a poner ahí una nota, excepto. Aquí es excepto. ¿Así es excepto o no lleva la C? Bueno, excepto ciertos fenómenos que suceden. Voy a poner el caso del agua. Voy a decir que la densidad, permítanme, déjenme idear una tablita. Densidad, temperatura, ok. Bueno. Y va a ser del agua. Digo lo siguiente, cuando yo tengo una temperatura, no sé, de 25 grados, la densidad que valga, no tengo los valores exactos, obviamente va a ir cambiando. Voy a decir que valga 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Si bajo la temperatura a 20, pues, según esto, bajo la temperatura, sube la densidad, pues que esto esté a 1002. Son hipotéticos estos datos, ¿eh? No crean que traigo las tablas en la cabeza. A 15 grados. Yo solo sé que la densidad del agua a 4 grados centígrados es 1000. A 4 grados. Sí. Bueno, pues entonces voy a ponerle aquí menos. ¿Por qué hasta ahorita me dices, Jordi? Bueno, dije que iba a estar suponiendo. Sí, es hipotético, pero a 4 grados. Dije que iba a estar. Pues aquí ya Jordi nos dice que es 1000. Bueno, no importa, depende, no importan los datos ahorita. Lo que sí importa, a ver, aquí ya me equivoqué. Aquí debe ser una densidad menor. Pues como no me dicen nada.
Si está bajando la temperatura, sí sube la densidad. Sí. Bueno, voy a 15. El fenómeno que pasa es finalmente el siguiente. Si tengo 5 grados, 4 grados, 3 grados, 0 grados, resulta que aquí puedo tener probablemente 1000. Bueno, 1006. Y a 4 grados voy a tener 1008. Y sorpresa, a 3 tengo 1006. A 0 probablemente tenga 1002. Pasa un fenómeno muy importante en el agua. Efectivamente, como dice Jordi, no voy a decir cuál es la densidad. Lo que sí puedo decirles es que en la curva del agua, la densidad va a estar así y de repente llega a un máximo y empieza a bajar. Y tiene la máxima densidad a 4 grados Celsius. Esta es densidad y está a 4 grados Celsius. Quiere decir que a menores temperaturas, perdona, sí, a mayores temperaturas, aquí está, no sé, 25, 15, 10, etcétera. Justo cuando llega a 4 grados tiene la máxima densidad y luego empieza a bajar otra vez. Esto es el causante, es muy importante para la vida por lo siguiente. Ustedes tienen un lago, ese es el fondo del lago. Empieza a hacer frío afuera y se empieza a bajar la temperatura. Cuando llega la temperatura a 4 grados, el agua que está en la superficie se va en friega para el fondo. El agua, cuando llegue a 4 grados por motivo de densidad, se va al fondo del lago, porque es más pesada, nada más por eso. Se sigue enfriando y todo el agua que esté arriba, que llegue a 4 grados, ¡pum!, se va a ir para abajo. Pero luego, ojo con esto, si baja a 2 grados, entonces su densidad es menor que a 4 grados, entonces ya no se va para abajo. Ya es más ligera que esta. Entonces se empieza a quedar ahí arriba el agua ya a temperaturas menores a 4 grados, se queda el agua ya arriba. De tal forma que se empieza a congelar. De hecho, cuando se transforma en hielo es todavía menos denso e incrementa el volumen cuando se vuelve hielo. Y entonces nos forma algo bien interesante. Se forma una capa de hielo aquí arriba con temperaturas de ese hielo abajo de 0 grados, puede estar a menos 10 grados Celsius. Pero en el fondo del lago tengo agua a 4 grados. Y gracias a este fenómeno, pues todavía andan pescaditos por aquí. Oiga, No. Sí, Jairo. Esto tiene que ver con que en las temporadas de frío el agua de los pozos es más caliente. No, Jairo, no sé cómo explicar eso por ahora. Bueno, sí sé, pero nos vamos a entretener. Bueno, te voy a dar solamente el dato. De la superficie de la Tierra hacia abajo, por experimentos hechos aquí en la UV, y bueno, se han hecho en todo el mundo, a cierta profundidad la temperatura casi se mantiene constante durante el año.
para el caso de la V, aquí aproximadamente a 90 centímetros debajo del suelo, de la superficie, la temperatura ya no es afectada por el sol. Es decir, sea invierno o sea verano, se mantiene la temperatura casi estable. Por esa razón, cuando hace frío, el agua está en contacto con la tierra más abajo de 90 centímetros, se mantiene una temperatura casi constante. Esa Entonces, sería no es nuestra capa límite. ¿Otra vez? Que esa sería nuestra capa límite, 90 centímetros. Nada que ver con la capa límite. Nada que ver con la capa límite. Depende del tipo de suelo. Lo que pasa es que la tierra es un buen aislante térmico, es decir, no transmite el calor tan fácilmente ni el frío, hablando de transmitir frío. Entonces, si hace frío afuera, el agua está a la temperatura de la tierra. No es extraño que los animalitos desde antes del Homo sapiens pues se metan en cuevas o hagan agujeros, madrigueras, los osos para invernar. Profe, Sí, entonces comenta que a partir de 90 centímetros abajo del suelo, la temperatura es igual independientemente de la temporada. a ver, sí, aproximadamente igual, ¿eh? Sí hay variaciones. Bueno, o sea, bueno, son muy nulas, ¿no? Pero ¿qué temperatura se maneja entonces? No se maneja, hay que medirla. Ah, Hay ok. que medirla. Aquí, Ya estaba Un preestablecido. ejemplo, si 27, sí, yo me estuviera muriendo de calor o de frío, lo que Ok. tendría que hacer es cavar un hueco y meterme en el hueco. Sí, Jordi, nomás que no lo hagas en la nieve. Profe, también algo así he entendido que el hielo también en teoría es buen aislante, o no sé qué tan cierto sea eso. Pues excelente aislante. Imagínense que los esquimales hacen sus iglús de puro hielo y adentro pueden estar hasta en luna de miel. Los hacen de bloques de hielo, los iglús. Bloques de hielo. Y adentro pues, Entonces, ¿eso tiene que ver con la misma propiedad que nos acaba de decir, la densidad del hielo, o no tiene nada que ver con la el hielo es un mal conductor del calor. Tiene un coeficiente de conductividad térmica bajo. Profe, y si tuviéramos que calcular cuánto espesor necesitamos para que adentro esté más caliente, tendríamos que calcular como si fuera una esfera, ¿no? Es una esfera, exacto, pero no que adentro esté más caliente, que la temperatura interna no salga. Sí, claro, que la temperatura interna no salga así. Tendríamos que calcular cuánto de hielo tendríamos que poner. Si tú te metes un iglú, está frío, haces fueguito ahí adentro y ya se conserva ahí, y ya puedes tener niños ahí si quieres. Perfecto. De hecho, así lo hacen. Bueno, les decía que no quería explicarles esto porque no tiene final. Pero la razón de esta propiedad del agua es la causante de que no se mueran la fauna marina debido a bajas temperaturas. Sencillamente, la capa de hielo que se forma en la parte superior ya impide, como es un mal conductor, impide que esta parte inferior se congele. Porque si se congela todo el lago, se muere toda la fauna que hay ahí. Miren qué bonito. Gracias a esa propiedad. Bueno, continúo. Híjole, no, de aquí a que me calle. Ah, miren qué dibujitos hicimos ahí. Microfilm. Sí, Aldo. Sí pasa con más sustancias. Sí pasa con más sustancias, pero lo importante obviamente para la vida aquí es el agua, que es tan abundante y somos tan dependientes de ella. De nada. Bueno, ahí voy. Bueno, vamos con estos señores. Les pongo ahí las imágenes porque pues fueron personas. Y gracias a ellos tenemos
avances tecnológicos importantes. Ok. Bien, vamos a hablar de números adimensionales. Yo creo, no creo, así es. Ustedes cuando salgan de ingenieros van a tener una deficiencia, entre muchas, por supuesto. Y la deficiencia que van a tener es que no saben de análisis dimensional. Y digo que no saben, a menos de que hagan una investigación, porque se retiró de los temarios. O sea, antes había en sistemas de transporte una unidad hablando de análisis dimensional. ¿Y por qué hablo de análisis dimensional? Porque ahí se aprende técnicas para calcular y desarrollar números adimensionales. Es apasionante lo de números adimensionales porque es muy utilizado en la ciencia. Muy, muy utilizado. Les explicaré más adelantito por qué. Bien. ¿Dónde se ocupan los números adimensionales? Bueno, el objetivo primero de los grupos adimensionales es reducir el número de variables en una ecuación. El número que ustedes conocen, han dormido con él, ya lo han llevado para un lado y para otro, es el número de Reynolds. Este señor fue Reynolds. Este señor fue Reynolds. Oswald Reynolds, algo así. Osborne Reynolds. Es un irlandés. Irlandés Reynolds. Este es el señor que les hizo el número de Reynolds. Explicaremos obviamente cosas que creo que no conocen sobre el número de Reynolds. Si todos los números, número de Euler, número de Mach, son números adimensionales. Este es el señor Pran. Pran es el creador de la teoría de la capa límite hidrodinámica y en consecuencia se generó la teoría de la capa límite térmica. Este es el señor Pran, es un alemán, participó con Hitler. Sus colegas judíos, científicos, él estuvo de acuerdo en que pues les dieran gasolina o se fueran. Y trabajó con la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Un experto en fluidos, por supuesto. Y bueno, no les digo más de él. Un gran cerebro, el señor Pran. Este es Nusselt. Nusselt también es alemán. Todos ellos, él también vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Son como de 1890. Murieron ambos por ahí en la década de los 50. 1953, 57, por ahí murieron los dos. Bien, a Nusselt le debemos la función principal para encontrar el coeficiente de convección. Este señor relacionó los fenómenos de conducción con convección en fluidos. Y eso es lo que necesitamos para calcular el coeficiente pelicular. Hablaremos más no de la persona de Nusselt. Entonces dijimos que este es irlandés, alemán. Rayleigh. Todos estos números los vamos a ver, qué significan, cómo se van a ocupar, los vamos a desarrollar cada uno de ellos, tienen formas de entender. Rayleigh es este señor, se ve engreído, pues así era, tiene que ver con los cigarros y es inglés. Hay un número de Rayleigh que tiene relación con convección libre. Bueno, para ser exactos, estos... No, bueno, mejor no les digo nada de ahí. Dejen, ¿por qué no? Bueno, no tiene sentido ahorita. El número de Grashof. Este es el señor Grashof, es alemán también. Grashof. En las épocas de ellos, Grashof
desarrolló teorías que relacionan la viscosidad de los fluidos con la transferencia de calor. Y finalmente, Peclet, hay más números, hay más personajes. Este es Peclet. Peclet es francés. Todos ellos fueron científicos y maestros en las universidades más famosas de esa época. Peclet también estuvo metido en el departamento de fluidos y térmica. Y hay un número de Peclet que ahorita les informo que Peclet es un producto del Reynolds y del Pram. Más adelante veremos más de eso. Bien, pero lo que me traía aquí es el número dimensional. Todos estos van a ser números que vamos a ocupar en las fórmulas para encontrar, bueno, cálculos de calor en convección. Y como todos estos son números adimensionales, entonces vale la pena que sepan que existe un método para definir, para encontrar, para descubrir números adimensionales. Y es utilizado para agrupar variables en números adimensionales. Es bien interesante. Yo lo aprendí en la maestría de termoenergética. Y vean qué tan interesante. Voy a tratar de mostrarles un poquito de eso. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para encontrar el número de Reynolds por el método Pi de Buckingham. Por lo pronto quiero hacer una simulación. Dejen ampliar mi pizarrón. Ahí tengo pizarrón. Imaginen ustedes que el señor Albert Einstein se le metió la idea de que debe de haber una relación entre la energía y la materia. No fue la idea original, es decir, ya había más gente que estaba relacionando la energía con la materia. Y bueno, son cosas diferentes, probablemente sí, pero existe la inquietud si existe una relación entre la energía y la materia o la masa. Si el señor Albert Einstein hubiese, no lo sé, hubiese utilizado el análisis dimensional, el Pi de Buckingham, pudiera haber encontrado su ecuación con cierta facilidad. Explico de qué se trata esto. Masa, bueno, voy a borrar aquí. Bien, en análisis dimensional, todos los sistemas de medición tienen dimensiones fundamentales o básicas. Para este caso voy a nada más a mencionar 3. La masa, la longitud y el tiempo. Con estas 3 unidades fundamentales podemos derivar casi todas las demás. Voy a poner un ejemplo. Velocidad. Velocidad es L por T a la menos 1. Metros sobre segundo. Aceleración. Pues L por T a la menos 2. Volumen, pues L al cubo. Viscosidad cinemática es metros cuadrados sobre segundo, pues L cuadrada por T a la menos 1. Trabajo, fuerza por distancia. Bueno, primero fuerza. Fuerza es igual a masa por longitud por T a la menos 2. Esto que está aquí
es fuerza. ¿De acuerdo? Esto que está aquí es viscosidad cinemática. Esto que está aquí es aceleración. Esto es volumen. Esto es velocidad. Entonces quiere decir que casi todas las dimensiones las podemos sacar de 3 básicas. Entonces miren qué interesante. La energía joules es fuerza por distancia. Si pongo en forma dimensional la energía, tendría que poner m, l, t a la menos 2. Esto es fuerza por distancia. Entonces yo puedo decir que la energía es masa, L al cuadrado, T a la menos 2. ¿De acuerdo? Les presento ahora la energía. Y la masa, pues masa. Pues masa. Nada más. O, para ser más exactos, L a la 0, T a la 0. ¿Está de acuerdo? Bueno, si yo quisiera, me entra la duda, ¿qué relación puede haber entre la energía y la masa? Yo diría lo siguiente, a ver, energía, ¿qué relación tiene con la masa? Bueno, voy a hacer uso del análisis dimensional. La energía es masa por L, bueno, masa a la 1 si quieren, por L a la 2, por T a la menos 2. Eso es energía. Si yo lo igualara a la masa, por masa a la 1. ¿Qué me hace falta para que esta igualdad se cumpla? Esto. Me hace falta un L2, déjenme ponerlo en otro color. Me hace falta un L2 T a la menos 2. ¿Y esto qué es? You are now unmuted. Pues una velocidad al cuadrado. You are now muted. Esto es una velocidad al cuadrado. Ya nada más faltaba que el señor Albert Einstein se acordara del señor bueno, él se acordaba, yo no me acuerdo. Ahí no tengo que acordarme, es muy importante. Un escocés. Ahorita me acuerdo de él. Bueno. Maxwell. Sí, señor. Clerk Maxwell, gracias. Cuando Clerk Maxwell desarrolla la teoría electromagnética, Clerk Maxwell encuentra que casi toda la energía se mueve a velocidad de la luz. Entonces era un conocimiento muy fresco para Albert Einstein, porque Albert Einstein estaba en su juventud cuando Clerk Maxwell ya estaba dirigiéndose al cementerio. Entonces, uy, ¿qué será? ¿No será cierto esto? Que la velocidad, como es energía, tenga que ver con la velocidad de la luz. Sí, señor, en efecto. En efecto. Es una de las ecuaciones más famosas del mundo. Muy sencilla, muy concreta y demostrada. Tan demostrada que más de 200,000 personas se murieron debido a esta ecuación. Japoneses, para ser exacto, Segunda Guerra, Hiroshima y Nagasaki, con un poquito de materia
hubo mucha energía y adiós mundo cruel. Bien, como pueden ver, la utilidad del análisis dimensional es de mucha importancia. Hoy les digo otra importancia que tiene los números adimensionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Ok, eso por si se preguntan, ¿para qué inventan los números adimensionales? Bueno, hay otra razón. Sí. Creo que ahora se siente un poco más claro. Algunas unidades como que sí están un poco extrañas, más que nada. No recuerdo, creo que era algo como la distancia en metros sobre segundo cuadrado. No, era segundo cuadrado sobre metro. No me acuerdo muy bien ahorita cómo era la unidad. Tenía algo que ver también con transporte fluido, pero no recuerdo exactamente qué era. Si era viscosidad dinámica o creo que algo tenía que ver con la viscosidad, pero no recuerdo en este momento. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, si nos da tiempo. No, ya no nos va a dar el tiempo. Bien, como quiero mostrarles un ejemplo de cómo encontrar el número de Reynolds sin que Reynolds nos diga, déjenme indicarles otro uso de los números adimensionales muy de suma importancia. Bien, imaginen ustedes que ya son ingenieros y obviamente andan buscando trabajo para obtener recursos porque ya están enamorados o ya viene el niño en camino, enamorados y enamoradas, ¿eh? Y entonces pues hay que buscar la papá. Y alguien le dice, hazme un avión. A ver, Eric, Antonio, tú eres ingeniero, quiero que me hagas un avión o un barco, un avión. Y dice, híjole, pues sale porque necesito el dinero. Pero el que te está contratando dice, oye, pero no, primero quiero que hagas pruebas antes de que gaste, no sé que vaya a gastar, construyas el avión y no pueda volar. Y entonces lo que se hace un avioncito, un modelo. Y entonces se hace un avioncito chiquitito. Ahí está el avioncito chiquito. ¿Sale caro? No, no sale caro. Sale más barato. Ahí está el avioncito. Ahí se lo llevas casi en maqueta. Mire, ahí está el avioncito que quiere, nomás que está en chiquito, no le va a salir tan caro. Oye, ¿y va a volar? Pues déjeme probarlo. ¿Y cómo le pongo los motores aquí? No, no le pongo los motores. Lo meto a un túnel de viento. A un túnel de viento, amarro ahí el avioncito y le pongo sensores de presión, de velocidad, para ver cuál es el comportamiento del avión cuando tenga una velocidad relativa con respecto al aire. Y aquí viene la enorme importancia de los números adimensionales. Oye, ¿será que si yo hago mediciones en este punto, puedo calcular el número de Reynolds? Sí, claro que sí puedes. Aquí también el número de Reynolds. Es más, puedes calcular diferentes variables con sensores de medición de presión, de velocidad, de temperatura, si se pudiera de esfuerzo. Sí, claro que puedes. Bueno, resulta fantásticamente que los números de Reynolds que tengan un avioncito chiquito hecho con un avión a escala grandote va a tener el mismo número de Reynolds cuando la relación de velocidades sea igual. Es decir, que con un modelo puedo igualar los números adimensionales al prototipo, que es el tamaño real. Entonces, esto es muy utilizado en investigación. Oye, tengo un barco que diseñé y quiero saber si cuando haya olas se va a inundar el barco o no. Números adimensionales. Hazte el prototipo, hacemos olas y vemos cómo se comportan los números adimensionales. Y eso se va a repetir en el prototipo.
Por eso es tan importante los números adimensionales. No crean que no. Les estoy advirtiendo esto porque nos vamos a meter a los números adimensionales y bueno, van a saber por qué razón los necesitamos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? La próxima empezamos a ver el número todos los números adimensionales, pero voy a hacer una práctica de pi de Buckingham con el número de Reynolds. Todo claro, profe. Ya me cansé de hablar. ¿Preguntas? You are now unmuted. Ninguna, profe. Hasta que entremos ya, creo que sí saldrán las dudas. Muy bien. Ok, entonces, sí, Aldo. Otra vez, Aldo. Ya. Sí, claro. Debe de ser agua destilada. You are now muted. Porque, bueno, agua destilada es agua pura. Todas las aguas, por muy puras que tengan, tienen contaminantes. O tienen partículas, pues. Porque si dicen, oye, esa agua ciel, agua cristal, agua, pues cada una tiene diferencias. Pero generalmente se habla de agua pura, que es agua destilada, sin minerales extra, más que el agua. Es el patrón. Claro que el agua de mar, pues es agua con sal. Y obviamente no tienen las mismas propiedades que el agua destilada. Pero se sigue ocupando la misma, ¿no, profe? Por ejemplo, para el agua de la llave no vas a ocupar una tabla de agua de la llave, vas a ocupar tabla de agua, porque la diferencia de densidad es muy, muy pequeña. Claro, Jordi, tiene usted razón. En ingeniería hay aproximaciones que no vale la pena llegar hasta las milésimas, porque además no hay forma de medirlos. Para fines prácticos se considera, si no es agua salada, agua de mar, se consideran el resto de aguas como agua dulce. Vamos a decir, si es agua negra, pues entonces trae sólidos en suspensión y ya no es agua, pura agua. Hay que colarla primero y ya la tratamos como si fuera agua con esas tablas. Pero, por ejemplo, para agua de mar sí hay una tabla de densidad, porque supongo que cambia bastante. Pues depende en qué lo están usando. O sea, si están haciendo cálculos de investigación, entonces sí es importante ver las características físicas del agua. Pero si están calculando pérdida por fricción en un tubo con agua, pues agarren la que está en la tabla. ¿Por qué razón es suficiente? Porque ¿quién les garantiza que la rugosidad del tubo es uniforme? Si en el proceso de fabricación hay variantes. Entonces ya quedó resuelta la duda, profe. Gracias. Bueno, see you. Vale, nos vemos. Bye. Hasta luego. You are now muted. Hasta luego, profe. Hasta luego, Jairo.